Amigos, amigas de Barça Hoy, bienvenidos sean a un nuevo vídeo acerca del FC Barcelona, el mejor equipo del mundo, no lo olviden. Dentro de muy poco tiempo volveremos a estar, no lo olviden, en la esfera de los mejores equipos de Europa. Por ello, dale al botón de like, suscríbete, vamos ya camino de los 120.000 suscriptores. Esto es una auténtica locura, no paramos de seguir subiendo, así que ya te digo, no te olvides de suscribirte y darle al botón de like. Se sigue moviendo el mercado, se sigue moviendo muchísimo el mercado, y aparte de esos rumores de Robert Lewandowski, hay más jugadores que están siendo muy sonados para este FC Barcelona, de Joan Laporta y compañía. Precisamente hablamos de Bernardo Silva, un super crack del que ya hemos hablado aquí varias veces en el canal. Hemos hablado alguna que otra vez ya de Bernardo Silva, del posible interés del FC Barcelona, pero claro, tienen que pasar cosas primero, tienen que pasar cosas para que este fichaje, ojito, si esto se hace, esto es una auténtica locura. Esto es un jugador de categoría, un jugador que puede marcar un antes y un después en el FC Barcelona, ya lo sabemos. Hace muy poquito habló en una rueda de prensa, bueno, mejor dicho, en una entrevista después de un partido con su selección. Y aparte de que dijo de que, bueno, tenía que pasar muchas cosas todavía, tenía que esperar a que terminaran los partidos de la selección, tenía que esperar el verano. Se filtraba también esa foto de pequeñito con la camiseta del FC Barcelona. Este es más culé que el escudo, te lo digo yo, este es muy culé. Y además, con esa carrera que lleva en ebullición, tiene que dar el salto al FC Barcelona ya, el equipo de sus sueños. Esta mañana, por cierto, en un acto del Barça, le han preguntado a Pep Guardiola, ojito, su entrenador del momento, por la posibilidad de que Bernardo llegue al Barcelona este mismo verano. A lo que el exentrenador del Barça contestó que ya lo había dicho muchas veces, que él en su equipo no quiere a jugadores que no quieran estar. Obviamente yo creo que esto es una especie de dardo, se puede llamar así, para el portugués, para Bernardo Silva. El problema, pues el de siempre, el City pues pide una cifra alrededor de los 70-80 millones de euros, que es un precio a la altura del jugador, del jugón que es este portugués, de lo que es Bernardo Silva. Pero claro, el Barça no tiene claro si pagar tanto después de esa activación de las palancas, porque claro, las palancas van a ayudar obviamente a que el equipo esté más saneado económicamente, pero no nos podemos volver locos a la primera de cambio, ya que de ser así estaríamos otra vez en las mismas. No valdría de nada volver a gastar toda esa pasta a la primera de cambio, como digo, ¿no? Eso no serviría absolutamente de nada. En una entrevista que le hicieron también, por cierto, a Bernardo Silva hace muy poco, cuando estaba con la selección, él ya dejó caer que no podía hablar. Esto también dice mucho, o sea, bastante diría yo. Los dos equipos siguen hablando, están en negociaciones. Laporta también ha dicho esta mañana que tienen a muchos amigos en el City, eso es algo que también sabemos. Y estoy seguro de que si el jugador continúa diciendo que quiere salir, si sigue apretando para su salida, estoy completamente seguro de que Bernardo podría llegar este mismo verano, ojo, este mismo verano al FC Barcelona. A mí me parecería un fichaje realmente sublime. Veremos cómo termina todo esto, veremos cómo termina el tema de Bernardo Silva, FC Barcelona, porque ya se han dicho que desde el Barça son muy claros, Solo vendrá si sale Frenkie de Jong, y ahora os vamos a contar cómo está el tema Frenkie de Jong y Manchester United, por lo que no te vayas y dale el botón de like, que no te cuesta absolutamente nada. Quédate porque te voy a contar cómo está el tema Frenkie de Jong, Manchester United. A Joan Laporta, por cierto, también le hicieron preguntas acerca de Bernardo Silva, pero claro, rápidamente dejó claro que hoy no era el día de responder esas preguntas. Era un acto acerca de ese partido entre el City y el Barça, partido contra la ELA, partido organizado por Juan Carlos Unzué. Yo voy a dar mi opinión al respecto y quiero también que me des la tuya, que me lo escribas en los comentarios. Yo personalmente pienso que Bernardo Silva puede aportar al Barça mucho más, y me repito, mucho más que Frenkie de Jong. Hace poco, Albert Blaya dejaba en su cuenta de Twitter la comparación entre los dos jugadores, y gracias a eso me quedó muchísimo más claro. Os invito a que vayáis a verla. A pesar de que Frenkie tiene más proyección, Bernardo Silva es una apuesta totalmente segura, amigos y amigas de Barça Hoy. Es de rendimiento inmediato, será lo que tenga que ser. Desde aquí, desde Barça Hoy, bancamos absolutamente al portugués del Manchester City a que venga al Barça, y ojalá que esta operación se termine llevando a cabo por el FC Barcelona. La verdad es que sería una auténtica locura. Vamos con el tema Frenkie de Jong, Manchester United. El diario Daily Mail, el diario británico, aseguraba esta mañana, ojito, que el Manchester United ha subido su oferta por Frenkie de Jong. Ya os contamos aquí que había otra oferta sobre la mesa del FC Barcelona de 60 millones de euros más variables, a lo que el Barça respondió que comenzaría a negociar a partir de los 80 millones de euros más variables. Joan Laporta ha sido muy claro en todo momento
Frenkie de Jong es un jugador indispensable para el club, también lo ha dicho Xavi, también ha dicho que es un jugador que le encanta, pero claro, podría ayudar perfectamente a sanear las arcas del equipo. Frenkie de Jong en la actualidad tiene 25 años y ya ha demostrado que tiene la capacidad más que suficiente para triunfar en el Barça y en cualquier equipo de Europa. Aún así, hoy ha ocurrido lo que todo el mundo estaba esperando, y yo creo que desde el Barça no se lo esperaban. Amigos de Barça hoy, amigas de Barça hoy, el United ha subido su oferta hasta los 75 millones de euros por Frenkie de Jong. Sí señor, esa es la noticia que os queríamos contar. Esta cantidad sí se acerca a la cantidad que el FC Barcelona está pidiendo por el jugador holandés, y ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Erik ten Hag, el entrenador del Manchester United, está apretando muchísimo para que el United haga esta oferta, para que termine fichando a Frenkie de Jong, para que salga del Barça, porque quiere que sea la nueva pieza clave del equipo de Manchester. Recuerdan que Paul Pogba lo tiene prácticamente hecho ya con la Juventus de Turín, y esta pieza clave del puzzle podría terminar de encajar si Frenkie acaba regalando en el equipo de Manchester. Después de todo, el Barça ha dejado clarísimo que quiere 80 millones de euros fijos más variables, por lo que estaríamos hablando en estos momentos de que son 5 millones los que separan a Frenkie de Jong del Manchester United. Recordamos que esta es la pieza clave que podría hacer que Bernardo Silva acabe en el FC Barcelona. Cada día está más cerca del acuerdo, así que podemos decir que Frenkie de Jong está más cerca que nunca de salir del FC Barcelona para fichar por el Manchester United. Ya lo hemos dicho anteriormente, o sea, cuando hablamos de Bernardo Silva, son piezas que tienen que depender unas de otras. Si no sale de Jong, no va a venir Bernardo Silva, amigos. Uno depende del otro, eso lo tenéis que tener clarísimo. Y si el United no mejora su oferta, yo diría que se complica el asunto. Aunque es cierto que a día de hoy, a día 20 de junio del 2022, Frenkie de Jong está más cerca que nunca de abandonar el FC Barcelona, de completar su fichaje con el equipo de Manchester. Sea como sea, en el Manchester United y en el Manchester City están muy atentos al mercado de fichajes, porque de aquí a final de mes de junio se pueden saber muchas cosas. De hecho, ya se habló, ya se dijo que el Barça se ha fijado como fecha clave, como fecha máxima, el 30 de junio para aclarar el futuro de Frenkie de Jong. Bernardo Silva, Frenkie de Jong son los nombres del día de hoy. No olvidemos también que el Barça sigue en negociaciones con Robert Lewandowski. Una vez que se han activado esas palancas benditas en el FC Barcelona, todo vuelve a girar en torno al delantero polaco. Ojito, chicos y chicas, estaremos muy atentos a todo lo que acontezca. Bernardo Silva más cerca del Barça, Frenkie de Jong más cerca del Manchester United. Dale al botón de like, suscríbete, no te olvides. Se viene un mercado de fichajes apasionantes. Una vez que se han activado las palancas, todo va a empezar a girar positivamente, no lo olviden, positivamente para el FC Barcelona. Volveremos a ser el equipo que daba miedo en toda Europa, chicos y chicas de Barça hoy. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.